Bien. Bueno, en el día de hoy vamos a terminar de ver lo que tiene que ver con conjugada. ¿Se acuerdan que habían quedado pendientes el tratamiento de indeterminaciones que tuvieran resta de raíces cúbicas? Con lo cual, si ahora lo vamos a explicar y a bosquejar, tenían un par de ejercicios en ese paquete que tenían que ver con resta de raíces cúbicas. Después van a estar en condiciones de poder liquidar todos los ejercicios hasta el 57. Bien, vamos entonces directamente al ejercicio 36, que era el primero en el que aparecía la resta de raíces cúbicas. Vamos, en este caso ustedes tienen límite de la raíz cúbica de 27x3 menos 3x2 más 1, menos la raíz cúbica de 27x3 menos 2. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? En este caso lo que nosotros vamos a empezar haciendo es cambiar x por el valor de la tendencia, como en cualquier límite. Al hacerlo, fíjense que en este caso ustedes van a tener expresión polinómica, tendencia infinita, el término de mayor grado va a gobernar, así que yo empiezo cambiando solamente en él, x por el valor de la tendencia. Es como que estos dos términos no van a pesar frente a él, entonces te va a quedar más infinito al cubo, que nos da más infinito, por 27 sería más infinito, así que como él tiende a más infinito, todo acá adentro es más infinito. Y la raíz cúbica de más infinito sería más infinito. En este otro término, algo parecido, expresión polinómica, tendencia infinita, va a gobernar el término de mayor grado, solo cambio acá la x por el valor de la tendencia, o sea que sería infinito al cubo es más infinito, por 27 es más infinito, raíz cúbica de más infinito es más infinito, y como llevo un menos delante, cambia el signo. Por lo tanto, en total te queda más infinito menos infinito, lo cual nos daba indeterminado. ¿Cómo voy a levantar esa indeterminación? Bueno, fíjense en que en principio podríamos sospechar en aplicar una conjugada, porque tengo resta de raíces cúbicas. Pero, ¿cuál es el formato de la conjugada de esta diferencia? ¿Será una expresión que solamente difiere en el signo que separa términos, como lo era cuando hablábamos de resta de raíces cuadradas? No. La expresión conjugada de esta tiene un formato bastante más voluminoso. Y está aquí. Cuando yo tenga la resta de raíces cúbicas multiplicada por una expresión que toma este formato, esta expresión es la conjugada de esta diferencia. Es el símil al producto notable. Entonces te quedaba el cubo de la primera menos el cubo de la segunda, simplificación de la raíz con la potencia, y terminaba quedándome la resta de las cantidades subradicales. Bien, vamos entonces directamente a aplicar esto en nuestro ejercicio. Teníamos esto, ya razonamos que nos daba indeterminado, y cuando aparecía una resta de raíces cúbicas, sospechábamos la conjugada. Así que me voy a basar en el hecho de que si a una expresión la multiplico y la divido por lo mismo, no la altero. ¿Por qué la voy a multiplicar y dividir? Por la conjugada de esta diferencia, que tenía este formato. O sea, la raíz cúbica de la cantidad subradical primera a la 2, más raíz cúbica de a por b, más raíz cúbica de b a la 2. Y eso es lo que puse aquí. Multipliqué y dividí. Bien, en definitiva, arriba es como si te quedara el símil al producto notable. Termina siendo, según esta regla, si yo tengo esto, a menos b. O sea, la diferencia entre las cantidades subradicales. Por eso escribí el a menos b. Y uso paréntesis auxiliares para no correr el riesgo de comerme algún signo. Y abajo copié ese paréntesis verde tal como estaba. Muy bien. Me deshice de los paréntesis auxiliares del numerador, en este caso se cancelaban los 27x3, te quedaba menos 3x2 más 1 más 2.
por eso es más 3. Y abajo el paréntesis verde. Fíjense que si ustedes en este paso cambian X nuevamente por el valor de la tendencia, les va a seguir dando indeterminado. Te va a quedar específicamente menos infinito arriba, más infinito abajo, y eso era una indeterminación. Y cuando me sigue dando indeterminado, es porque aún puedo seguir trabajando en la expresión y deben de haber más simplificaciones a hacer que no estoy evidenciando. ¿Qué se me ocurre hacer entonces? Fíjense que ustedes tienen, volvamos a nuestro razonamiento primario. Expresión polinómica acá abajo, ojo que sería el cuadrado de este trinomio. En realidad es un polinomio de 9 términos, que después reducido podrá quedar un poquito más chico, pero en realidad es este paréntesis por otro igual, lo que tienen en esta cantidad subradical. Pero de todos modos, expresión polinómica y tendencia infinita, quien gobierna es el término de mayor grado. El término de mayor grado sería el 27x3 a la 2. Es como si todos los demás términos no pesaran frente a él. O sea que en realidad, en una primera aproximación, puedo prescindir de todos los demás términos y quedarme solo con el término de mayor grado. Ahora, la raíz cúbica, fíjense que acá adentro en realidad es un 27 al cuadrado, que es 729, y un x3 a la 2, que por potencia de potencias te da x6. Esta raíz cúbica de un producto la separamos en la raíz cúbica de 729, que da justo 9, y en la raíz cúbica de x6, que da justo x2. O sea que este primer término en ese denominador sería equivalente a un 9x2. Si vos haces el mismo razonamiento acá dentro tenés una expresión polinómica, que será la que resulte de hacer esta distributiva. El término de mayor grado va a ser el que va a gobernar esa expresión, y el término de mayor grado va a ser el que resulta de hacer 27x3 por 27x3. O sea, igualito a lo que estaba acá, era un 27x3 a la 2. Así que haciendo el mismo razonamiento, esto termina siendo equivalente a un 9x2. Y este también. Entonces, en una primera aproximación, yo aquí también tengo una expresión polinómica y el término que gobierna es el de mayor grado. Abajo en cada uno de estos términos gobierna el término de mayor grado. Y entonces, en definitiva, tenés un menos 3x2 sobre 27x2, que te permite simplificar los x2, y luego te queda menos 1/9. ¿Cuál sería la interpretación gráfica que yo tengo que hacer de este límite? Bueno, esto me está diciendo que cuando la x se corre hacia el más infinito, en el eje de la sí, el resultado de ese límite tiende a tomar el valor menos 1/9. Entonces tú vas a buscar sobre el eje de la sí el menos 1/9. Y entonces cuando la x se corre a la derecha, hacia el más infinito, los correspondientes valores funcionales tienden a tomar el valor menos 1/9. Es como que aparece una asíntota horizontal a la cual tiende a pegarse la correspondiente gráfica de esta función. No sé si por arriba o por abajo, por eso tuve que hacer las dos flechas, y quizás después, cuando vayamos calculándole más cosas a la función, podamos decidir cuál de las dos era la correcta. Bien, ¿entendieron? Así que, repitamos, si yo tengo una resta de raíces cúbicas involucrada en una indeterminación, la conjugada de esa resta es esta expresión. Cuando tengan esto, que sería el símil al producto notable, termina quedándome la diferencia entre las cantidades subradicales. Bien. Y obviamente habrán visto que después el razonamiento matemático o los pasos a seguir son muy parecidos a los que habíamos hecho cuando trabajamos con resta de raíces cuadradas. Bueno, ahora, en el día de hoy también me había propuesto discutir lo que se llama el teorema de unicidad del límite y luego el teorema de conservación del signo. El teorema de unicidad del límite lo tienen en el segundo PDF teórico que se le subió, casi al inicio.
Está el enunciado, está la demostración y están las aplicaciones de ese teorema. Voy a dejarlo por si me sobra tiempo después para discutirlo hoy. Por ahora solamente voy a recordar que lo que dice el teorema de unicidad del límite es que de existir el límite de una función para una cierta tendencia, su resultado es único. ¿Tá? O sea que cuando yo estoy calculando un límite, el resultado de ese límite es uno solo. No pueden haber dos resultados distintos para un mismo límite. Bueno. El otro teorema que me va a interesar tratar en el día de hoy es el teorema de conservación del signo. Este teorema es sumamente importante, tanto como el de unicidad del límite. No lo tienen en el material teórico, está exclusivamente acá. Así que lo vamos a enunciar, lo voy a demostrar y voy a ver cómo lo aplico. ¿Está claro? Lo tienen solo acá. Cuidado. Bien, entonces vayamos aquí. ¿Qué es lo que dice el teorema de conservación del signo? El teorema de conservación del signo dice que para valores de X, o el nombre que le hayas dado a la variable independiente, suficientemente próximos al valor de la tendencia, en otras palabras, para valores de X que pertenezcan al entorno reducido de centro A y radio delta, la función tiene el mismo signo que el resultado del límite. ¿Está? Bien, veamos qué significa esto. En primer lugar, como en todo límite, yo voy a distinguir una hipótesis, una tesis y una demostración. La hipótesis va a ser aquello que uno va a tomar como dato y que por ende no necesita demostrarse o justificarse. La tesis es lo que sí quiero demostrar, y luego el desarrollo, la demostración es todo el proceso matemático que uno hace para justificar la veracidad o no de lo que plantea la tesis. Por lo tanto, en este caso, la hipótesis, el dato que voy a tomar, es que tengo límite de f de x cuando x tiende a A igual B. ¿Tá? Y un B que tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser un B distinto de 0? Porque la letra habla de que el signo de la función va a coincidir con el signo del B. Pero si el B fuera 0, 0 es el único número que no tiene signo. Así que no me sirve un resultado finito, nulo, para ese límite, porque el 0 no tiene signo. Por eso tú vas a pedir que sea un B distinto de 0 para poder hacer la demostración o justificación de este teorema. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Que entonces, para todo X que pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, se cumpliría que el signo de la función va a coincidir con el signo de B. Y entonces vamos a partir de la demostración. Por supuesto que cuando yo empiece la demostración, voy a partir del dato que proporciona la hipótesis. El dato que me da la hipótesis es la existencia de este límite, que es un límite finito. B es un número, no puede ser 0 a los efectos de esta demostración. Entonces, si el dato que tenés es el de un límite finito, voy a pensar en partir aplicando la definición de Cauchy. ¿Y qué dice Cauchy? ¿Tá? Vamos acá. Bueno, Cauchy dice que si este límite existe, bueno, va a existir un épsilon positivo y arbitrario, tal que para todo X perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, el correspondiente f de X va a caer dentro de un entorno de centro B y radio épsilon. Ahora lo voy a ver más adelante en detalle. Bueno, así que partimos de este dato con un B que es distinto de 0. Recuerden que el B es el resultado del límite, así que cuando yo lo vaya a llevar a un dibujo, ese B se representa sobre el eje de la Y. Y como, digamos, es distinto de 0, por propiedad de tricotomía, ese B podía tomar 3 opciones. Ser nulo, que lo descarto, la letra me dice que 0 no va a ser.
ser positivo o ser negativo. Yo voy a hacer la demostración suponiendo que el B fuera positivo, y va a correr por ustedes hacer la demostración para un B negativo. Me adelanto a decirles que el proceso es muy similar. Bien, entonces voy a partir de asumir que el B es positivo. Así que si el B es el resultado de un límite, cuando yo lo vaya a llevar a mi dibujo, ese B va a quedar del eje de las X para arriba. Entonces supongamos que lo pongo acá. Ustedes recuerden que el épsilon era la medida del error que se iban a permitir tener en ese B. Si recuerdan aquella situación de la vida real que utilizamos al principio cuando entré en el tema límite, que era aquel sistema de calderas, donde ustedes tenían como variable independiente la temperatura y como variable dependiente la presión, nosotros habíamos visto que el error que me podía permitir tener en esa presión generada en el sistema de calderas, en realidad lo sacaba de estudiar la bibliografía o de la experiencia. Es decir, la investigación, el estudio, me había llevado a cuál era el valor de presión que necesitaba tener en ese sistema de calderas. Por ejemplo, para desencadenar en el interior una cierta reacción química. Pero ya sabemos que como hay todo un dispositivo mecánico en juego, generar exactamente esa presión es muy poco probable. Entonces, la propia bibliografía te va a marcar cuál es el rango de error que podés llegar a cometer a la hora de desencadenar o generar esa presión que querés. Ese error que te vas a permitir tener en la presión era la medida del épsilon. Pero en resumidas cuentas, habíamos visto en aquel momento que, bueno, aunque yo calcule o estudie o me lo marque la experiencia, cuál es ese error que puedo llegar a tener en la presión desencadenada, de última soy yo, operador, el que decide, de última, cuál es ese valor de error que se puede permitir tener en la presión, como consecuencia de lo que estudié. ¿Tá? O sea que el epsilon existía siempre porque lo elegía yo. Ahora, fíjense que yo sé que el B es positivo y el epsilon lo elijo yo. Siempre lo vas a poder elegir al epsilon de manera tal de asegurarte que este entorno de centro B y radio epsilon deje por fuera al cero. ¿Tá? Repito, vos necesitabas que el B no fuera cero para hacer esta demostración, porque el 0 era el único número que no tenía signo. Así que yo me tengo que asegurar que el B no caiga dentro de este intervalo, porque no puede caber la posibilidad de que el B valga 0. Si me tengo que asegurar de que el 0 quede fuera de este intervalo, voy a elegir un épsilon de manera tal de que este intervalo excluya al 0. Formalmente, para asegurarte de que el 0 quede afuera, lo que voy a pedir es que el valor más chico de este intervalo, o sea, el B menos épsilon, se mantenga mayor estricto que 0. Si el valor más pequeño del intervalo es mayor estricto que 0, sabés que vas a dejar el 0 fuera de las opciones. Entonces, repito acá, yo para asegurarme que el 0 quede fuera voy a pedir esto. Ahora me voy a basar en el hecho de que si a los dos miembros de una desigualdad le sumo la misma cantidad, no altero la desigualdad, o sea, no altero el sentido. Y lo que voy a hacer es sumar a los dos lados un épsilon positivo. En el primer miembro, este menos épsilon y más épsilon se van a cancelar, voy a dejar solo el B, acá te va a quedar solo el épsilon, un épsilon que por definición sabés que es positivo. Así que esto me está diciendo que para asegurarme de que el 0 no caiga dentro de este intervalo, bastará elegir un valor de épsilon positivo, pero más chico que el supuesto valor de presión que teóricamente necesitaba. Bien, hasta acá vamos. Pensemos en que el único dato que aportaba la letra, además del hecho de que el B no podía ser 0, era el límite.
Ya les dije que era un límite finito. Así que pienso en la definición de Cauchy, que establece que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a b, si y solo si, dado un épsilon positivo y arbitrario, existía un delta, función de ese épsilon, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, el correspondiente f de x pertenecía al entorno de centro B y radio épsilon. Voy a tomar esta última parte de la definición de Cauchy. Para todo x perteneciente a este entorno reducido, pretendo que la diferencia entre el verdadero valor de presión que desencadeno y el teórico que necesitaba sea menor, la diferencia, que el error que me puedo permitir tener. Voy a concentrarme a su vez ahora exclusivamente acá. Voy a deshacerme de las barras de valor absoluto. Recuerden que para deshacerse de las barras de valor absoluto, la cantidad que aparece de este lado la escriben acá con signo contrario. Luego vuelvo a valerme del hecho de que si a todos los miembros de esta secuencia le sumo una misma cantidad, no la altero. Le voy a sumar en cada miembro el más b, una cantidad positiva, porque el b era positivo, así largué mi razonamiento. Acá en el medio se cancelan los b, dejás el f de x solo, y acá dejamos esta secuencia. Y voy a mirar acá, menos épsilon más b, que es lo mismo que b menos épsilon. Vos arrancaste diciendo que para asegurarte de que el cero quedaba fuera de este intervalo, ibas a pedirle al b menos épsilon que fuera positivo. Así que yo voy a venir acá, y en realidad el b menos épsilon tiene que ser mayor que 0. O sea, 0 menor que ese menos épsilon más b, y lo demás lo copio. Pero entonces en esta secuencia, ¿qué estoy leyendo? Que el 0 es menor que f de x. Si la leo en el otro sentido, que f de x es mayor que 0. Pero si f de x es mayor que 0, significa que es positiva. Y si la f de x es positiva, entonces tiene el mismo signo que tu b, porque vos partiste la definición en el supuesto de que b fuera positivo. Entonces acabo de demostrarte el teorema de conservación del signo. Acabo de llegar a la conclusión de que el signo de f de x coincide con el signo de b, para cualquier valor de x suficientemente próximo al valor de la tendencia. Me adelanto a decirles, y va a quedar probablemente, recuerden que el lunes tienen otra vez una tarea que se va a realizar a través de la plataforma, quizás ponga como tarea, entre otras cosas, el hacer esta demostración para un b menor que 0. Me adelanto a decirles que si pretenden hacer la demostración para un b menor que 0, van a arrancar igual. Lo único que el dibujo van a tener el b marcado aquí, van a tomar un entorno, van a tratar de asegurarse de que el 0 quede afuera, y bueno, van a ir haciendo un planteo similar. Así que les doy tiempo de que lo vayan digiriendo. Bien, vamos ahora a ver en qué tipo de ejercicio puedo tener que aplicar este teorema de conservación del signo. Entonces, supongamos que me dicen, sabiendo que el límite de f de x, que en este caso es 2x menos 3, cuando x tiende a 2 da 1, indicar verdadero o falso justificando. Primero, existe un entorno reducido de centro A y radio delta, tal que para todo x de ese entorno el f de x es positivo. En la segunda proposición, para todo x de ese entorno el f de x es negativo. Y en la tercera, si x pertenece al entorno reducido de centro 2 y radio 1, el f de x es positivo. Bien, empecemos. Fíjense que la primera proposición me está hablando un poco del signo de f de x. Entonces inmediatamente vinculo con el teorema de conservación del signo, porque es el que hablaba del signo de mi función. Y voy a arrancar escribiendo lo que enuncia. Entonces el enunciado es que para valores de x suficientemente próximos al valor de la tendencia,
En otras palabras, eso significa para todo X que pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, siendo el A 2, se cumpliría que el signo de la función coincidiría con el signo del resultado del límite. Pero según esto, el resultado de este límite es 1, y el 1 es positivo. Por lo tanto, según el teorema, el signo de tu función debería coincidir con el signo de B, entonces tu función sería positiva. Por tal motivo, justifico que entonces la primer proposición sería verdadera. ¿Está? Simplemente enunciando, chequeando que cumplo con los requisitos del teorema de conservación del signo, ya te basta. Ahora, fíjense que la segunda proposición es totalmente la negación de la primera. Así que si la primera acabas de justificar que es verdadera, obvio que la segunda es falsa. Y la justificación está en el planteo que ya hiciste en el ítem anterior. Así que, como yo ya lo justifiqué, simplemente pongo, si la opción anterior es verdadera, esta tiene que ser falsa. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa con la tercera? En el caso de la tercera, me dicen que si X pertenece al entorno reducido de centro 2 y radio 1. O sea, el A valía 2, eso no lo tengo en duda. Lo único que acá me estás dando un valor particular de delta. Entonces yo voy a hacer, ya que la función en juego es relativamente simple, una especie de justificación gráfica. Voy a representar gráficamente esta función, después voy a ubicar el A, voy a ver cuál es el delta que me marcaron y veré qué me dice el dibujo. Recuerden que para hacer el dibujo de esta función lineal, tabla de valores y 3 puntos. Así que cuando yo hago la tabla de valores y los 3 puntos, este es el dibujo de esa recta. Ubico el A, y como acá me dicen en la letra que el delta vale 1, ¿sí? Fíjense que es entorno reducido de centro A y radio delta, o sea, en el lugar del delta tengo un 1. Si el delta vale 1, entonces estoy trabajando dentro del intervalo comprendido entre 1 y 3. ¿Está? Delta 1. Delta era el error que te permitías tener en la variable independiente. En el caso del ejemplo de la vida real, en la temperatura. Pero obviamente, y ahí queda bien clarito en el croquis, habría un conjunto de valores que caen dentro de ese intervalo 1-3, sería la zona verde, para lo cual los correspondientes f de x son negativos. Entonces, ¿es cierta esta preposición? No, es falsa, porque no es cierto que para todo x que caiga dentro de este entorno, el correspondiente f de x sea positivo. Es más, podría tratar de hallar el valor de la r, es la raíz de esta función. Para hallarlo lo único que tienen que hacer es tomar la función, igualarla a 0 y despejar x, te da 3 medios, 1,5. Así que en realidad hasta podría decir que para todo x entre 1 y 1,5, o para todo x perteneciente al intervalo abierto 1, 3 medios, el correspondiente f de x es negativo. Con lo cual ahí justificás que tu preposición era falsa. No es cierto que para todo x de ese entorno, tu correspondiente f de x estuviera por arriba del eje de las x. Bien, y por último voy a dejar pendiente este ejercicio para resolver. Me adelanto a decir que la primer parte sale utilizando el teorema de unicidad del límite, porque el teorema dice que si existe el límite de una función para una cierta tendencia, su resultado es uno solo. Así que si vos acá tenés límite de un f de x cuando x tiende a 2, y acá tenés límite del mismo f de x cuando x tiende al mismo 2, el resultado de estos dos límites no puede ser distinto, estos tienen que ser iguales, y de ahí probablemente puedas despejar el valor del parámetro. Busquen en el segundo PDF que enuncia el teorema de unicidad y cómo lo aplicaría. La segunda parte, que habla del signo de la función, probablemente la puedas resolver o justificar a través de la aplicación del teorema de conservación del signo. Y por si alguno
no justificó la decisión que tomó, acá me obligan a enunciar los teoremas que utilicé. ¿Tá? Vuelvo a repetir, para la parte 1 el teorema de unicidad del límite, busquen lo que dice, y para la parte 2 el teorema de conservación del signo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Bien.